Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un video podcast de Mi Bienestar. Hoy nos acompaña Keren Porat, especialista en ginecología y obstetricia, y con ella vamos a abarcar un tema muy valioso que se puede también desarrollar con las nuevas generaciones, la primera menstruación. Así que bienvenida a este podcast, y lo primero que quiero hacerle de consulta es cómo se puede abarcar este tema con jovencitas que de repente no han escuchado mucho sobre cómo se debe tratar esa primera menstruación cuando viene. Claro. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Es realmente muy agradecida de estar aquí. Importante compartir esa información desde antes de esa primera menstruación. Lo más importante es que las chicas ya estén preparadas, que ya en casa se hablen del tema, sin sentir susto, sin sentir vergüenza. Entonces hay que educar a los papás, ¿verdad? Y decirles que hay que hablar del tema, hay que hablar de esa menstruación, preparar a las niñas, decirle que pronto, en cualquier momento, se puede presentar unas manchas de sangre, que eso les puede pasar cuando estén en la escuela, le puede pasar cuando están de vacaciones, cuando están haciendo alguna actividad, y que no es algo anormal, que no es una enfermedad, sino que es un proceso natural de ellas como crecimiento en su etapa de la mujer. Si ellas ya vienen con esa información sin sentir miedo, preparada, lo van a agarrar no como sorpresa, sino que, llegó lo que mis papás me dijeron, me siento preparada. Por supuesto que puede generar como ese susto, pero por lo menos ya saben a lo que van, ¿verdad? Si ya ellas están bien informadas, van a recibir esa nueva etapa de la mejor manera posible. Existen muchas preguntas frecuentes sobre este tema, y una de ellas es ¿a qué edad les viene la primera menstruación a las chicas? Y en este caso, ¿cómo ellas deben normalizar este paso? Porque si están en algún centro educativo, por ejemplo, puede que a alguna otra compañerita no le esté pasando la misma situación. ¿Cómo se puede abordar eso? Muy bien, eso es muy variado. No va a haber una edad específica, sino que un rango, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se habla de que antes de los 9 años es una pubertad precoz. Entonces, una niña que reciba su menstruación antes de los 9 años, sí vamos a tener que revisar qué es lo que está pasando. Ya después de los 10 años y antes de los 15 es el rango donde podemos considerarlo como normal. Y tiene que ver mucho factor genético, quizás cuando le vino a la mamá, puede estar relacionado también la primera menstruación de la hija, y es muy variado entre las compañeras. Entonces habrán compañeras que a los 10 años ya puedan tener su primera menstruación, otras que a los 12 y otras que apenas antes de cumplir 15. Ya después de los 15 años, si no ha tenido su primera menstruación, sí se recomienda que tenga una consulta de ginecología para revisar un poquito más a fondo, de ver si hay algo que hay que revisar. Entonces es ese rango que hay que considerar. Y en este caso, ¿es normal que el primer periodo de la chica sea tal vez muy abundante, muy fuerte, y después de eso el ciclo se vuelve regular o necesita un control? No necesariamente la primera menstruación tiene que ser abundante, más bien es muy importante no normalizar la abundancia del sangrado, o sea, un sangrado que acompañe coágulos, que sea incapacitante, que acompañe mucho dolor, donde la niña no puede ir a clases o se desmaya. Cosas así tienen que ser más bien signos de alarma, donde sí tenemos que consultar. Sí es importante mencionar que los primeros años, pueden ser 2 a 5 años, la regla sí puede ser irregular. O sea, que me viene un mes y pasan 3 meses y no viene los primeros 2 años, porque los ovarios están en proceso de maduración. Nosotras empezamos a menstruar porque el ovario empieza a ovular. Si hay ovulación, hay menstruación, pero hay meses quizás que el ovario no está ovulando y por ende ese mes no voy a menstruar. Entonces
el proceso de esa maduración del ovario, los primeros años en algunas niñas pueden ser irregular. Entonces, importante que los papás también sepan y la niña sepa. Claro, siempre es bueno hacer el calendario menstrual, de que apunten. Bueno, ahora la mayoría ya tienen celular a esta edad, ¿verdad? Entonces están las aplicaciones, pero antes pues en un cuadernito o en un calendario apuntamos el día que bajó el primer día de la menstruación, cuántos días duró. Yo les digo también que apunten, me dolió mucho, me dolió poquito, cómo fue el sangrado, se me pasó, no se me pasó, como para tener ese traqueo, ese calendario y porque a veces llegan a la consulta sin esa información y es como muy objetivo decir, sí, es que a mí me viene irregular, pero quizás fue que le vino 2 veces en un mes que hay 5 semanas. Entonces le vino la primera semana y le vino la 5ª semana. Es normal, porque tiene un intervalo normal. Entonces es muy bueno ver las fechas, porque así uno las guía y las dirige y les dice, estás dentro de los parámetros normal de una menstruación, o mira, sí, tenemos que ver si le damos chance, continuamos con ese calendario y le damos ese seguimiento. Estamos desarrollando el tema de la primera menstruación en las jovencitas principalmente, y una de las preguntas más frecuentes también es qué pasa cuando se normaliza el dolor, ya sean para no asistir a una clase o de repente vemos que alguna amiga cercana pues está pasando un periodo bastante complicado y vemos que es algo que se repite entre el grupo de amigas. ¿Eso es normal? Bueno, definitivamente podemos tener un dolor con la menstruación, eso se llama dismenorrea. El dolor, lo que popularmente llamamos dolor de ovarios, ¿verdad? Realmente no son los ovarios lo que duele, es el mismo útero donde se contrae, son contracciones realmente para poder desprender esa sangre que tiene adentro. Eso es lo que nos duele, son contracciones. Entonces tenemos varios métodos para aliviar ese dolor, desde medicamentos como antiinflamatorios o antiespasmódicos. Tenemos ahora las almohaditas con agüita tibia que se puede poner en la pancita. Esos son métodos para aliviar el dolor. Puede haber dolor, pero si ya llega un momento donde ese dolor, por ejemplo, no se alivia con esos medicamentos o con esos métodos, o el dolor vuelve a ser incapacitante, de que la niña se está desmayando, se descompone, tienen que llamar a los papás mes a mes, ¿verdad? Ya tiene que haber ahí como una bandera roja, decir, mejor vamos a revisar. Porque si bien está la dismenorrea primaria, que esa es propiamente por la ovulación, está la dismenorrea secundaria, donde la dismenorrea secundaria ya hay que buscar una causa. Y la causa más frecuente es la endometriosis. Y la endometriosis es una condición compleja donde uno de los síntomas más frecuentes es un dolor incapacitante con la menstruación. Entonces ahí es donde es importante acudir a una consulta y no normalizar ese dolor, porque si detectamos a tiempo una condición como endometriosis, le podemos prevenir a esa niña complicaciones más adelante. Cuando llega la primera menstruación, incluso muchas jovencitas no saben cómo usar algún producto correctamente, llámese toalla sanitaria, llámese un tampón o llámese una copa menstrual. En este caso, ¿cuál recomienda usted que sea el primer acceso que tengan ellas a este tipo de productos y ya después pueden ir variando? Claro, parte de esa información en casa y hablar con las niñas, yo les digo que tienen que llevar su kit menstrual, porque como eso nos puede pasar en cualquier momento, ¿verdad? Es llevar un kit menstrual que tenga una toalla, un par de toallas, el calzón de cambio. Para empezar, yo recomiendo que sea una toalla, ¿verdad? Una toalla, hay diferentes tipos, con alas, de un grosor, hay diferentes grosores. Explicarle a la niña en casa cómo se pone, porque la verdad es que no tiene por qué saberlo, ¿verdad? Entonces, sin
sin vergüenza, hacerlo lo más natural posible. Esta es una toalla, se pone así, enseñarle que ella se lo ponga sola, hacer como un simulacro, ¿verdad? Y que ella sepa cómo ponérselo para que en el momento que le pase, lo haga de la forma más natural posible. Los otros métodos, como un tampón o la copa menstrual, también se pueden usar. En algunas niñas, tal vez al principio puede ser que les cueste un poquito. Muchas son, por ejemplo, las que bailan o atletas, ¿verdad? Que usan las licras, entonces quieren usar el tampón de forma más temprana, no hay ningún problema, porque también está ese mito que es que la chica está muy joven para usar un tampón, pero realmente sí se puede. Hay que saber cuál comprar, o sea, los más chiquititos, los que tenga un aplicador con plastiquito, y ese sí, lo ideal es que la primera vez de ponerlo sí sea con la menstruación, porque con la menstruación está la vagina más lubricada, entonces a la hora de colocarlo y extraerlo va a ser más fácil. Ese sí, hacer un simulacro pues no es tan recomendable porque ocupamos como esa lubricación, ¿verdad? Igual con la copa pues hay tamaños más pequeños, medianos, grandes, eso más adelante incluso en una consulta en ginecología se le podría también explicar. Otra de las consultas frecuentes que hacen tanto las chicas como los familiares es cada cuánto debo de cambiarme el producto que estoy utilizando para que se pueda almacenar correctamente la menstruación y ya después desecharla. En este caso podríamos hablar brevemente de la toalla sanitaria, también de la copa y del tampón. Durante la menstruación, pues también va a depender de la cantidad de sangrado, ¿verdad? Al principio, lo ideal es que cada 2 horas ellas puedan hacer el cambio para que no tenga sorpresas de que se le pase, ¿verdad? Y que tenga como ese hábito de cambiar. Igual con los tampones, no más de 6 horas, ¿verdad? Para que esté consciente y no quede ese tampón más del tiempo en vagina. Y en este caso también usted habla de un kit de menstruación y sabemos que también estos temas no solo abarcan a las mujeres, sino también a los hombres. ¿Qué recomendación le haría usted tanto a estos familiares que tienen hijos, pero que tienen alguna hermana o alguna compañera que de repente le llega su periodo y no tiene a sus papás cercas, no sabe cómo reaccionar en ese momento de shock, pero que si tiene la ayuda de esa persona, ya sea en este caso la figura masculina y que le puede pues salvar, como decimos popularmente, la tanda para que no se sienta como incómoda de tener pues esa mancha en el momento? No, qué bueno que tocaste ese tema porque también lo quería mencionar de que no es solo educar a las niñas, sino que hay que educar a los niños también, ¿verdad? De que ellos estén preparados de que a sus compañeras o en ese caso una hermana le va a pasar, de que van a empezar a tener ese sangrado, de que de repente puede encontrar un pedacito de papel higiénico con sangre en el basurero y no asustarse y no tomarlo como una burla, no tomarlo como uy, qué asco, qué sucio, sino que más bien acompañarlas, ¿verdad? Que se sientan apoyadas, la educación al final va a ser la clave en eso, de que las niñas no se sientan pena y que los niños más bien las estén acompañando y darles espacio. Si ella de repente está saliendo al baño muchas veces, no estar como, ay, ¿por qué se va al baño tantas veces? O si de repente se le pasó y el pantalón está sucio, no reírse de ella, sino que llevarla a una esquina y decirle, mira, se te pasó, ocupas ayuda, te presto la suéter para amarrarte, ser en eso un apoyo. Y no buscarlo como una razón para burlarse, ¿verdad? Brevemente, ¿qué debe de contener ese kit o cuál sería la recomendación que usted daría para que todas las personas en general, tanto hombres o como mujeres, anden ese kit de menstruación para esas personas que pues en algún momento se percataron que les bajó el periodo y no tienen algo a la mano? Claro, entonces que tenga por lo menos las toallas, por lo menos unas 2, 3 toallas, un calzón extra, ¿verdad? Por si se le pasa,
Y si ya está tomando, si no es alérgica y ya ¿verdad? Está tomando algún antiinflamatorio, que tenga un ibuprofeno, un Acertal, que le pueda ayudar con el manejo del dolor en ese momento. ¿Qué pasa si a la hora de que la chica utiliza un producto sanitario para la menstruación le irrita? ¿Cuál sería la recomendación en este caso? Habría que revisar qué está usando, por qué se está irritando, si tal vez está dejando la toalla mucho tiempo, porque al final la humedad es lo que puede irritar también. Entonces quizás ella necesita hacer cambios más frecuentes. Ahí es donde viene como esa educación y ese conversatorio en casa. Incluso para eso está también la consulta ginecológica, ¿verdad? Quizás ahí se complementa con esa información que le podemos dar nosotros también. Muchísimas gracias, Keren, por abarcar todos estos temas y pues de alguna manera tranquilizar a toda la población, especialmente a estas chicas que les viene por primera vez la menstruación. Si ustedes quieren conocer más sobre este tema, pueden ingresar a nacion.com, específicamente en la sección Mi Bienestar, y ahí van a conocer más información que abarcamos con Keren Porat, especialista en ginecología y obstetricia y quien pertenece a la red médica de MediSmart.